Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al día de hoy a nuestro conversatorio de tecnología y sociedad, parte de la primera semana internacional de UNAFA México. Me encuentro en este momento con nuestro invitado de Cuba, el maestro de la práctica, antes de eso, les platico la dinámica para los que están viéndonos. En este momento no podemos interactuar directamente con ustedes, les pido por favor, pueden dejar sus dudas en el chat. Y entonces podremos retomarlas. Hay una persona no que va a estar con nosotros también. El maestro Bernardo, de Cuba, un servidor de vida por México, y comenzaríamos nuestra presentación. Por favor, maestro Bernardo. Bueno, soy Bernardo yo, soy de la Universidad de Santo Espíritu, máster en ciencias. Y bueno, vamos a comenzar haciendo una pequeña presentación de lo que es la Universidad de Espíritu, a partir de para todos analizar la de la situación para la organización. Ya, ahora sí se oye. Sí, ya. Ahora sí se oye. Pequeños problemas técnicos, ya sabemos, no presentan transmisiones, pero seguimos adelante. Maestro, ya, perfecto. Entonces, bueno, simplemente vamos a comenzar a dar una pequeña idea de lo que es la Universidad de Santo Espíritu, incluso antes de hablar de la Universidad de Santo Espíritu. Deberíamos tal vez, pensando que nos están viendo aquí en México y en otros lugares del mundo, dar una idea del territorio en el que nosotros vivimos, que es bien al centro del país, específicamente Santi Espíritu, que fue la cuarta villa fundada por los españoles cuando llegaron a América, por allá por 1514. Hoy tiene un centro bastante colonial, muy representativo del centro colonial normal. Algo que es más conocido en Trinidad por su forma, por sus vías turísticas y todo ese tipo de cosas, pero bueno, Santo Espíritu también conserva una buena parte de esa identidad. Aquí tenemos una universidad que es pequeñita, cuenta con algunos programas. Este sería más o menos el edificio central. Esta universidad está dispersa por toda la ciudad, tiene pequeños edificios en toda la ciudad, como el Docente 1, que era antiguamente la sede de la universidad. Luego, recientemente cambiamos a este otro edificio, que antiguamente era el Pedagógico, y también tiene otro docente, conocido como el Docente 2, una beca para los estudiantes que son de otras provincias, de otros territorios, y y Secretaría General también, que es un edificio casi patrimonial en el centro de la ciudad, un edificio bastante pequeñito también. Aquí tenemos unas 5 facultades, la nuestra, a la que yo pertenezco, que es la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas. Específicamente son profesores del Departamento de Ingeniería Informática, de la carrera de Ingeniería Informática. Además tenemos allí están las carreras normalmente de ingeniería informática y algunas licenciaturas que tienen que ver con la docencia, y también carrera de contabilidad y finanzas, turismo, algunas así. También está la Facultad de Ciencias Pedagógicas, que es donde se imparten los programas de corte pedagógico, la Facultad de Cultura Física, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que es muy fuerte debido a que es un territorio principalmente agrícola y ganadero, y por lo tanto esta facultad tiene mucha presencia y mucho impacto en el territorio. Y también la Facultad de Humanidades, donde podemos encontrar carreras de perfiles humanísticos. Tienen en total unos 34 programas de pregrado, unos 17 programas de posgrado, entre ellos un doctorado, 12 maestrías y 3 especialidades. Además, desarrolla investigaciones, en concreto en el desarrollo industrial y energético para la producción sostenible de alimentos. En este caso tenemos un centro de estudios de energía renovable, principalmente más bien orientado a la obtención de biogás como tal,
Además, se estudia mucho en el fortalecimiento de la gestión del sector estatal y no estatal. En concreto, también ahí tenemos otro centro de estudio para la dirección, el CETAP. Además, se investiga sobre el desarrollo local, sociocultural y deportivo, la universidad en el perfeccionamiento del proceso educativo para el contexto en concreto del territorio. La Universidad Cubana está, sobre todo, muy orientada al desarrollo del territorio y el desarrollo de las ciencias sociales y humanísticas en el contexto, o en el contexto del nuevo modelo cubano. Como, bueno, he sabido que Cuba ahora está sufriendo un conjunto de transformaciones en busca de perfeccionar su gestión económica y social. Hasta aquí era más o menos una pequeña presentación sobre la universidad. Y entonces, gracias, doctor Bernardo. Entonces vamos a iniciar el tema propiamente hablando de lo que es nuestro conversatorio. Hemos pedido al doctor Bernardo que nos introdujera un poco al contexto precisamente para la parte mexicana. Y bueno, en su momento pues hablaremos desde nosotros para Cuba. Entonces, maestro Bernardo, si nos hace favor de iniciar su presentación. Sí, correcto. La presentación... comento, va a haber 10 minutos de presentación de cada uno de los ponentes y luego un diálogo entre nosotros, pues para comprender más qué pensamos uno y el otro. Exactamente, por lo tanto, la presentación, más bien la idea que yo traía era, digamos que hacer un enfoque de lo que es generalmente o de forma global la industria 4.0 para que luego en el diálogo que vamos a tener, bueno, ya haber tenido asentados esos conceptos y haberlos ya puesto sobre la mesa de alguna manera, ¿no? Vamos a decir que ya la parte más del contexto cubano ya la hablaremos, la trataremos dentro del diálogo como tal. Si te parece bien, comenzamos entonces. Entonces, bueno, esto básicamente es el sumario de lo que vamos a hablar, de una presentación que pudiera ser un poco más larga, pero vamos a reducirla. Y yo quisiera empezar con algo que tuve la oportunidad de ver en una presentación de este señor, que fue el director general de la OIT, allá por el 2018, y él dio una presentación sobre la ciudad del futuro que siempre me ha servido mucho de pie para comenzar hablando o acercarnos al tema del futuro como tal. Y él planteaba la siguiente afirmación, ¿no? De que todos pensamos en la ciencia ficción y vemos la ciudad del futuro como algo como esto, de puentes volando, de carros volando y cosas así, aunque en un futuro un poco más próximo estamos intentando ver un futuro más verde, con ciudades ya llenas de árboles, más a tono con la naturaleza. Incluso hay ejemplos actuales como estas dos torres que están en Milán, que son actuales, que no hay que ir al futuro para verlas, ¿no? Y que ya son consideradas bosques verticales. Sin embargo, él se preguntaba que qué pasa con las ciudades como esta. O sea, no podemos sacar de esa ecuación a las ciudades que ya están establecidas, como puede ser Venecia, como puede ser, bueno, la Venecia china, también hay ciudades como esta, algunas ciudades rurales o incluso nuestras ciudades coloniales, patrimoniales que tenemos aquí en América como tal. Y él entonces planteaba que la tecnología debe adaptarse al entorno e integrarse con él. Entonces este es el sentido de todo lo que se intenta llevar a cabo después de la revolución industrial y de traer el futuro, y donde cuando traernos al futuro es traernos a un futuro que no sea más cercano a nosotros y no nos lleve a algo más lejano. Sobre todo porque la industria tiene un desafío que no solo es para la industria, sino también es para la sociedad misma, y es que los problemas cubran realmente nuestras necesidades y expectativas y que nuestra actividad sea sostenible, porque tenemos un solo planeta y en el ritmo de consumo y de todo, bueno, pues ya de entrada estamos necesitando mucho más que los recursos que tenemos y todavía no hemos podido conseguirlos en otros lugares. Entonces, así, esto es una de las partes o de las formas sociales donde nos enfrentamos o llegamos a la industria 4.0, y por un poco que para hablar de industria 4.0 habría que remontarse a las industrias anteriores, o sea, qué cosa es o cómo se construye una revolución industrial, de qué se parte para decir que hay un punto de inflexión en un hilo temporal. Y por allá por finales de 1700, o sea, principio del siglo XIX, comienza la primera revolución industrial con la máquina de vapor de Watt.
tenemos que tener en cuenta que no fue Joaquín exactamente quien la inventó, pero sí quien logró que fuera sustituida del trabajo humano. Y después, luego, esto cambia por completo toda la forma en que se construyen cosas y se distribuyen al poder cambiar por primera vez el esfuerzo animal y humano por el esfuerzo de una máquina. Para allá, para principios del siglo XX, para principios de 1900, sobre todo es muy representativa la línea de Ford en el comienzo de la segunda revolución industrial, donde ya teníamos una producción en masa de componentes y productos finales como tal. Y aquí comienza lo que es la línea de montaje y la producción masiva de componentes hasta que llegamos a la tercera revolución industrial, donde se sustituye una buena parte de las manos de obra humana por máquinas automatizadas. Bueno, pues aparentemente si ya estamos sustituyendo prácticamente toda la fuerza de trabajo humano por máquinas y cosas así, bueno, pues ¿qué nos depararía? ¿Cuál sería el próximo salto tecnológico para poder decir que hemos llegado a una nueva revolución industrial? Y es que ya las máquinas deberían ya no solo seguir órdenes del humano, sino también ser capaces de conversar entre ellas, comunicarse entre ellas, tomar decisiones al respecto de lo que están haciendo, y eso cambia por completo el entorno, el mundo, pero además aquí en esta cuarta revolución industrial surge un nuevo componente que son las máquinas que crean otras máquinas. Y esto ya hace que cambie todo el paradigma en torno a cómo se piensa una industria desde el interior. Lo primero que debemos decir es que el concepto de cuarta revolución industrial no es extensivo, no es global. Básicamente fue planteado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación alemán, MBF por sus siglas en alemán. Y ellos plantean que la producción industrial del futuro se caracterizará por la fuerte individualización de los productos en condiciones de producción altamente flexibles. O sea, probablemente en la conversación hablaremos un poquito más sobre esto, pero básicamente estamos hablando de la vuelta a la individualización del producto hacia el cliente. O sea, ya no hablaríamos de productos construidos en masa y el cliente iría a comprar el que más se acerque a sus necesidades, como se hace ahora. Ya hablaríamos que el producto se fabrica de forma individualizada para las necesidades individuales del cliente, desde cada uno de los productos. Es como volver a hacer artesanía, pero desde las máquinas. Y luego esto llevaría a una amplia integración del cliente y los socios comerciales en los procesos de negocio, valor agregado y la vinculación de la producción con los servicios de calidad que conducen a los llamados productos híbridos. Básicamente estaríamos diciendo de que el cliente participa de la producción de sus propios productos porque, bueno, es el cliente el que toma decisiones al respecto. Lo que les decía, esto aún no es un concepto global, o sea, aún no es un concepto global, es un concepto planteado por este ministerio alemán. Por lo tanto, podemos encontrar que en Estados Unidos o en algunas partes de Europa tiene algunos otros nombres como Smart Manufacturing, o en España también, que no puedo recordar ahora exactamente cómo es que el ministerio tiene concebido esta nueva revolución industrial. Bueno, aquí la cuarta revolución industrial lleva algunos principios de diseño, como puede ser, o sea, como son la interoperabilidad. Ya eso básicamente implica que las máquinas operan entre ellas y son las máquinas en intervención humana. Ya las máquinas son las que toman decisiones de cómo vamos a hacer las cosas dentro de una máquina. Ya no estamos hablando para nada de las personas. Transparencia de la información, y es evidente, se necesita que la información sea transparente y sobre todo que esté altamente disponible para que las máquinas puedan tomar decisiones. Asistencia técnica, ya desde todo el modelo, desde el humano hasta la máquina misma, se necesita una asistencia técnica continua al proceso y decisiones descentralizadas. Y es evidente, podemos pensar que las decisiones se toman incluso hasta en los nodos de fabricación mismo. Se toma la decisión de cómo hacer un producto o qué se necesita hacer un producto para lograr un mundo conectado
y que la fábrica sea muy flexible, tan flexible como que la fábrica o esta maquila debería poder fabricar múltiples productos, todos distintos y todos asociados o teniendo en cuenta al cliente y las necesidades del cliente como tal. Estos son algunos retos a los que se enfrenta como todo ambiente nuevo, y es la seguridad, evidentemente. Aquí la seguridad siempre está en todas partes. La fiabilidad y la estabilidad necesaria de la comunicación. Si estamos hablando de que las máquinas tienen que tomar decisiones comunicándose, no puede haber ningún tipo de interrupción en ese flujo de comunicación. La integridad en los procesos de producción. Es parte de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Educación e instrucción. Ya la mano de obra tendría que ser altamente calificada, y esto puede ser muy bueno y al mismo tiempo muy malo dentro del modelo económico que vivimos. Y por lo tanto, eso puede llevar al desempleo y un rechazo y negación al cambio. Esto ha sido siempre una constante en prácticamente todos los procesos de cambio industriales como tal. Creo que hasta aquí, bueno, lo que tenía pensado. Gracias, Leonardo. Bueno, entonces déjame presentar un poquito la contraparte. Disculpa, ¿verdad que sí? Tengo que darle compartir. Bueno. Vamos a hablar sobre esta misma industria, cómo está ahorita la situación en México, ¿no? Un poco ya que nos planteaste qué es la industria 4.0, vamos a ver nuestro país qué ha pasado. Bueno, me voy un poco rápido para que tengamos más tiempo para charlar. Vivimos, como bien lo dijiste, en un mundo desafiante. El mercado demanda personalización. Cada uno de los productos sean distintos, que podamos ser a nuestro gusto, requerimientos, pero a la vez buscamos la sustentabilidad, no solamente ambiental, sino social, económica. Y esto representa un reto que dice que la producción existente hasta hoy en día pues es obsoleta. No vamos a poder alcanzar esto si no cambiamos la forma en que hacemos nuestras cosas. Por lo cual, bueno, en México ha habido varios esfuerzos. El primero de ellos fue en el primer Foro Internacional México-Alemán en el 2018, donde reconociendo estos desafíos, como puede ser la mano de obra, que se tiene que capacitar, que tiene que mantenerse a las personas trabajando, se propuso lo que es el modelo dual, en el cual sí las máquinas van a estar haciendo una parte, pero los individuos van a seguir trabajando por otros procesos. Después en México se habló de que se necesitan 3 pilares para que esta industria pueda entrar. El primero de ellos es la educación, los centros de investigación y centros de emprendimiento. Esto en ocasiones ha sido difícil, vamos a ver lucharlo, por el financiamiento, ¿no? ¿Quién paga la investigación? ¿Quién apoya el emprendimiento? Cuando se ha platicado con las empresas, cabe destacar que no más del 5% de las empresas conocen acerca del tema. La gran mayoría de las empresas mexicanas no saben sobre la industria 4.0, incluso no saben de la industria 3.0. Y otra característica en el mercado mexicano industrial pues es que tenemos una mano de obra económica, lo cual, junto con una capacidad de producción a gran escala, mantiene las líneas de maquila de fabricación andando sin necesidad de grandes tecnificaciones hasta el día de hoy. Un poquito en contexto. En nuestro país, 99.8% de las empresas, según nos informa el gobierno, son MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresas. Es decir, empresas que llegan a un tope de 250 personas, pero la gran mayoría tiene menos de 10 empleados. Es decir, son empresas familiares, en las cuales la tecnificación, las herramientas son utilizadas por la misma persona o por personas con una capacitación baja. También es un desafío que en México, si tú hoy en día empiezas una empresa, la esperanza de vida de tu empresa es de 7.8 años. Esto quiere decir que no se logra consolidar, que no puedes crecer, que no tienes una presencia nacional en la mayoría de las ocasiones. Incluso muchas de estas empresas cierran antes del segundo año. ¿Por qué? Porque se abre una situación de emergencia, de urgencia, en la cual las personas tienen que vivir de la empresa sin dejar que la empresa madure.
Y esto tiene que ver mucho con el financiamiento que es privado. Incluso los bancos sí son una opción, pero las empresas en su corta vida no logran pagar los créditos. Es el capital que tienen los individuos para abrir sus propias empresas. Esto mismo nos lo dicen en la Secretaría de Economía en México. Por otro lado, en este ambiente empresarial, tenemos el Internet. También Internet como uno de los grandes impulsores de la industria 4.0. Bueno, en México el Internet está empleándose cada vez más. 75.6% de la población mayor de 6 años tiene acceso a Internet. Sin embargo, la mayor parte de la población que todavía no tiene acceso son de los niveles económicos de los estratos más bajos, mismos que tampoco tienen una gran capacitación. México no tiene una diferencia muy importante en el acceso a Internet por el género. Es todo un tema que se está viendo, pero sí por la edad. También del porcentaje de población que no tiene Internet, más del 54%, más del 42% de esta población, pero son personas de 54 años o más. Es decir, hay más una brecha por edad que una brecha por género. También es importante, bueno, porque las personas no lo utilizan o para qué están utilizando el Internet. Podemos ver que gran parte de los mexicanos utilizan una red fija, como en este momento a través de Wi-Fi, casi no por sus datos, y que la utilizan principalmente en un smartphone. No lo están utilizando en computadoras, sistemas de aprendizaje, sistemas empresariales, sino principalmente por un smartphone. Y los usos que se dan en México del Internet, pues son los de entretenimiento. Son los servicios de mensajería, acceder a las redes sociales, escuchar música, ver películas. Mientras que en el empleo solamente el 16% de los mexicanos utilizan el Internet. Esta información nos la da la Asociación de Internet de México. Y me gustaría nada más complementar para empezar ya con la plática, con que en este panorama viene el COVID. Y el COVID redujo la presencia y el uso del Internet para ciertos sectores, los aumentó el entretenimiento, los aumentó el comercio electrónico, pero disminuyó mucho en cuanto a servicio empresarial. Y también hay nuevas formas de trabajo que en la industria 4.0, cuando se plantea teóricamente, no corresponden con la situación actual de COVID, ¿no? Como el teletrabajo y las normatividades que están cerca de ellos, porque, por lo menos en el caso mexicano, la manufactura no puede entrar en este teletrabajo, tiene que ser presencial. Entonces, bueno, a que nos están viendo, y con esto terminaré también mi presentación, me gustaría que platicáramos más, maestro Bernardo, cómo ven esto desde Cuba, cómo lo están viviendo, cómo ven esta industria. Bueno, Cuba tiene un reto mayúsculo ahora impresionante que es prácticamente cambiar todo su modelo económico, a partir de un modelo mucho más centralizado en el Estado hacia un modelo que le da más amplitud a la empresa privada. O sea, ya en la Constitución se maneja la empresa privada y sobre todo se está pensando en un modelo de pequeña y mediana empresa. Y sobre todo se está y toda esta parte de la industria 4.0 en este modelo es muy importante porque se necesita, vamos a decir que Cuba es un país que tiene muy pocos recursos naturales, pero sin embargo tiene un nivel educacional muy alto y tiene una mano de obra calificada muy alta, tiene un nivel de calificación muy alto de su población. Y esto es ideal para intentar desarrollar o poner valor agregado, darle valor agregado a los productos finales, que es en definitiva uno de los motores principales del desarrollo como tal. Y entonces la industria 4.0 yo creo que es una oportunidad importante, sobre todo de la mano de las tecnologías de fabricación digital y de la mano de las tecnologías como el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, de lo cual voy a hablar muy dentro de un práctico. Esto puede dar un impulso muy grande al desarrollo tecnológico del país y al mismo tiempo poner mucho valor agregado a las producciones y lograr el desarrollo o un modelo de desarrollo más inclusivo y más dinámico que lo que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, desde este punto de vista,
En mi opinión, este debería ser al menos el futuro de nuestro país. Porque, como ya les decía, de la producción de nosotros no tenemos, Cuba es un país muy pequeño, no tiene commodities, no tiene, bueno, al menos el turismo hasta ahora ha sido su motor principal. Hasta hace un tiempo fue la industria azucarera, pero ya ahora competir dentro de un mercado como colombiano o brasileño es muy difícil, por lo tanto, es fundamental que todo este capital humano se vuelque a generar, digamos, el valor agregado a producciones a partir de todas estas tecnologías habilitantes que son propias de la industria 4.0. En otras palabras, una oportunidad, una enorme oportunidad para esto. No sé cómo lo ves en el mismo contexto, porque las diferencias económicas, demográficas, son inmensas entre los dos países, pese a que culturalmente seamos muy parecidos. Lo hemos visto en estos días, hemos estado platicando un poco y tenemos muchas cosas, muchas diferencias, pero en el contexto mexicano te puedo decir que hay una discusión ahorita fuerte sobre si entrarle o no por la preservación social y cultural. Los empleos, como dices, es algo que mucha gente dice no, que están en riesgo. Otras personas dicen, no, pues que los empleos van a seguir, pero hay que capacitarlos. En México nuestra capacitación no es muy, por el contexto que son las empresas, no se puede dar mucho tiempo a una empresa en capacitar al personal, porque tiene que sobrevivir. Es una empresa familiar, son MIPYMES. Sí hay empresas, evidentemente, que tendrán esta oportunidad y que están impulsando esto. Sin embargo, es toda una discusión. En el contexto también económico, tecnológico, tenemos evidentemente la opción de optar por estas tecnologías. La inteligencia artificial está entrando cada vez más. Lo vemos incluso en las redes sociales, que es uno de los usos más comunes. Lo vemos también poco a poco más en la vida cotidiana. Internet de las cosas, poco a poco va permeando, van entrando. No mucho producido a nivel nacional. Tenemos que tener una gran importación de todas estas tecnologías, pero su aplicación se está haciendo sí lenta y paulatina, cada vez mayor en ciertos estratos. Algo que tiene México es que tenemos estratos muy variados, una población heterogénea. Lo platicábamos en estos días, el tamaño de México por sí mismo y su geografía hace que no sea lo mismo México del sur, del centro, del norte. Hay características que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, poco a poco va permeando, especialmente en las zonas industriales, sí se ve este desplazamiento hacia allá. Yo tendría una pregunta, Bernardo, en Cuba, con todos estos cambios que está viviendo, me dices, es una situación bastante compleja. Tú lo dijiste ahorita, en tu opinión sería una ruta a seguir. ¿Habría otras rutas que crees que pudieran frenar más bien? A ver, los principales frenos al desarrollo en Cuba son precisamente principalmente financieros y sobre todo para este tipo de cosas. Llevar nueva tecnología, traer todo este ámbito de nueva tecnología, lleva inversiones fuertes. Y esas inversiones se dificultan. Nosotros tenemos condiciones un poco diferentes y eso hace también que se dificulte un poco más las inversiones y muchas veces también se frena un poco la inversión extranjera porque desde adentro es muy complicado. Por lo tanto, es imperante buscar la forma de salvar un poco la necesidad de inversión, salvar un poco porque es imposible no poner dinero aquí, pero sí vamos a decir que gestionar de alguna manera todo este asunto para poder lograr traer todas estas tecnologías habilitantes. Son dos cosas distintas, son dos situaciones completamente diferentes. Por ejemplo, la situación en cuanto a demografía, Cuba tiene apenas 11 millones de habitantes. Tiene una demografía incluso en cuanto a densidad de habitantes es bastante baja porque el territorio cubano es relativamente grande para solamente 11 millones de personas. Y también debido al modelo social, que es un modelo social donde la expectativa de vida está por encima de los 75 años,
las familias tienen pocos hijos y al final también, y también hay un flujo migratorio importante. Eso hace que la población cubana también haya envejecido y la fuerza de trabajo envejezca también. Y esta poca fuerza de trabajo que está concentrada en las ciudades da el traste con que usted no pueda tener, como mismo no tiene recursos naturales, tampoco dispone de grandes grupos, de gran capital humano que haga trabajo, por ejemplo, de maquila y cosas así, porque simplemente no tiene fuerza, amplia fuerza de trabajo para. Por lo tanto, es imperante buscar las soluciones más de esta naturaleza, donde la tecnología sustituye a la fuerza laboral. Esto puede ser un problema serio en otras sociedades como la mexicana, que sí depende mucho de la producción masiva de cosas. Por ejemplo, te puedo decir que una de las industrias más importantes y representativas en Cuba es la industria biotecnológica. La industria biotecnológica en Cuba es súper desarrollada, es muy importante. De hecho, tenemos reconocidos de los mejores centros biotecnológicos en América y probablemente del mundo. Ahora mismo en Mariel, el CIGB inauguró otra planta de alta tecnología. Fuimos de los pocos países que hizo una vacuna y no hicimos solamente una, hicimos 5 vacunas contra la COVID, 5 vacunas contra la COVID, algo así, que tenemos puestas y se han hecho muchísimos productos de biotecnología de alto valor agregado y eso es una industria que es muy rentable, pero da empleos altamente calificados. Pero no obstante eso genera mucha renta también para el país. Un modelo como este de empresa de alta tecnología se está fomentando mucho. Incluso el nuevo modelo de desarrollo económico incluye dentro de su conceptualización el modelo de empresa de alta tecnología. Y cualquiera que haga una empresa de alta tecnología, incluso dentro del sector privado, tiene montones de posibilidades fiscales, lo cual implica incluso a posibilidades de importación directa, así que aparte de las vías tradicionales, a partir de ese tipo de cosas, que impulsa muchísimo, o sea, que su idea es impulsar mucho el desarrollo tecnológico del país. Ahora mismo, en cuanto a infraestructura, hay que decir que Cuba es bastante deteriorado en infraestructura y entonces vamos a decir que eso es el freno importante y para poder reponer toda esa infraestructura se necesita dinero y ahí es donde por ahí es por donde se mueve la cosa. De acuerdo. Me llama mucho la atención esta apuesta de la tecnología. Casi todo el sentido cuando me estás diciendo es un capital humano altamente especializado. O sea, si tienen esta capital, no tienen tanta población, es una población que puede estar especializada, que puede aprender rápidamente nuevas tecnologías para sacar adelante. Veo en Cuba totalmente lógico por las restricciones que analizas de espacio, de recursos naturales, ¿sí? No tienes mucha gente para estar produciendo. Lo cual, bueno, contrasta mucho con México, por lo que vemos, ¿no? Hemos platicado. Me encantaría seguir platicando, Bernardo. Por horarios tenemos que dejar aquí la charla, pero yo creo que podemos seguir trabajando posteriormente, de forma remota. Ahorita están de visita en México, pero podemos tener otras sesiones como esta si gustas, y también con las personas que nos están viendo o que de Cuba nos puedan también estar escribiendo. No sé si hay alguna duda en línea, alguien que nos haya comentado. Si no, daremos paso a nuestro siguiente panel. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Bernardo. Estamos por aquí ahorita entonces. Gracias. Un segundo de pausa esta presentación. Pon la cámara en control.
Abro este micrófono, Luis. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Acabamos de escuchar ahorita una charla muy interesante con varios puntos de vista. Para nosotros vamos a hacer ahorita una presentación que tiene que ver con la tecnología y la sociedad. Haremos también algunos puntos en 10 minutos brevemente para posteriormente tener espacio para poder extender estas ideas y pues yo me gustaría ceder la palabra al doctor Luis, uno de nuestros invitados. Por favor, Luis, si quieres compartir tu pantalla y tu micrófono. Bien, buenos días. Mi nombre es Luis Alberto Quintero Domínguez, soy doctor en Ciencias Técnicas y profesor auxiliar de la Universidad de Santi Espíritu. Actualmente funjo como jefe del departamento de informática de la universidad. Y bueno, fundamentalmente he estado trabajando en temas de inteligencia artificial y todo lo relacionado con las aplicaciones de los métodos y las técnicas de inteligencia artificial a la solución de problemas reales. Hoy en el conversatorio una de las cosas que queríamos era más bien dar una introducción, tal vez desmitificar un poco qué cosa es la inteligencia artificial, que muchas veces estamos muy influenciados por Hollywood, la serie, el mito, ¿no? de la inteligencia artificial, y entonces dar algunos puntos que pudiéramos tener en cuenta para luego la práctica profundizar de aspectos que pudieran ser tanto positivos como negativos de la utilización de todas estas técnicas, de todos estos métodos. Entonces, por eso, una de las cosas que quisiera comenzar es con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Si nos hacemos esta pregunta y llegamos a, por lo menos en el contexto cubano, llegamos a un lugar X no relacionado con el tema, ¿no? Ni con la academia, y tal vez enseguida lo que piensa la mayoría de las personas es el robot, inteligencia artificial, la película de Spielberg, o cosas como esta, donde más bien estamos preocupados por si nos van a dominar los seres inteligentes más que en la utilidad, ¿no? que puede tener. Sin embargo, actualmente lo más común que usamos nosotros, inteligencia artificial, puede ser la mejora de la calidad de una foto en un smartphone, las búsquedas en Google, tal vez las traducciones automáticas con Google Translator o DeepL. Entonces, todos estos son métodos que, aunque utilizan la inteligencia artificial o sistemas que utilizan la inteligencia artificial, no lo vemos normalmente o no nos damos cuenta que la estamos utilizando. Entonces, dentro de la inteligencia artificial, básicamente hay dos formas de ver la inteligencia artificial, estos sistemas inteligentes de propósito general que resuelven múltiples tipos de problemas de manera similar a como lo hacen humanos. Turing diseñó una especie de test para determinar si era inteligente un sistema a partir del poder engañar a un interlocutor humano que no se diera cuenta de que estaba hablando con un sistema informático, sino que pensara que era otro humano. Pero también están estos métodos de propósito específico que son capaces de resolver muy eficazmente problemas muy concretos. Y esto es en lo que más se ha desarrollado hasta la actualidad. Ya hay tal vez algunos inicios de esta inteligencia artificial de propósito general, pero esta de propósito específico es la que más día a día podemos ver y podemos palpar su utilidad. Uno de los aspectos fundamentales que han influenciado esto es la gran cantidad de datos que se genera actualmente. Actualmente podemos obtener datos por múltiples vías, por múltiples sistemas, redes sociales, teléfonos inteligentes, pero también los datos que genera un hospital o genera una empresa. Entonces, hay un gran volumen de datos, pero
no solo esto, también actualmente, y como parte, ya estaban hablando de la industria 4.0 en el panel anterior, el Internet de las Cosas es otra de las bases tecnológicas de esta industria 4.0 y facilita mucho esta interconexión que podemos lograr de múltiples dispositivos, utilizando sensado mediante múltiples tipos de sensores de múltiples datos que pueden ser transmitidos muy fácilmente ya a través de una red IP normal, como mismo utilizamos las computadoras, y esto hace que el volumen de datos aún incremente considerablemente. Pero para poder tener datos no es suficiente, es decir, tenemos los datos almacenados en una computadora y eso no ayuda en nada. Sencillamente es ocupar espacio en un disco duro, tal vez gastar en comprar el disco duro. Sin embargo, es necesario pasar a este paso de información, pero no solo información, sino el conocimiento que podemos extraer a partir de estos datos históricos, que cada vez son mayores este volumen de datos. Sin embargo, necesitamos ese conocimiento. Entonces, existe el dilema, ¿no? De cómo se extrae este conocimiento, cómo podemos obtenerlo. Entonces, el humano, si tenemos una tabla en Excel, tal vez con unos cientos de filas, tal vez decenas, pudiéramos extraer algún tipo de información, pero ya cuando estamos hablando de volúmenes de datos de cientos de megas o incluso de gigas, es muy difícil que un humano pueda ser capaz de procesar toda esa información y llegar a extraer un conocimiento útil a partir de ahí. Entonces existen alternativas como los métodos estadísticos más tradicionales y, bueno, la inteligencia artificial que cada vez está brindando más oportunidades en este sentido. Entonces, para esta parte del análisis de datos dentro de el conjunto de inteligencia artificial, pues la minería de datos es un aspecto fundamental donde básicamente es el análisis, el objetivo es el análisis automático, o sea, matemático de estos datos para extraer patrones interesantes, pero que a la vez sean útiles, ¿no? Es decir, no es buscar un patrón porque lo encontré bonito, sino un patrón que de verdad brinde beneficios a un negocio o a la sociedad de manera general. Entonces existen múltiples métodos, tanto de aprendizaje supervisado, no quisiera entrar en temas poco técnicos, existen varias clasificaciones, pero sí que son muy útiles a la hora de extraer ese conocimiento, que es lo que de verdad vale en los datos que almacenamos actualmente. Entonces, si vemos la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas como dos cosas que tal vez pueden estar muy integradas, sobre todo dentro de la industria 4.0, en cómo captar el dato y cómo procesarlo, pues puede estar el incremento de la eficiencia, las mejoras en los flujos de trabajo, el apoyo a la toma de decisiones. No es lo mismo tomar para un directivo en una empresa o para un médico en un hospital, tomar decisiones solo con lo que ve, sino también apoyarse en todos estos módulos, en todo este conocimiento que puede ser extraído de manera automática con los sistemas inteligentes. La reducción del error humano y una cosa muy importante que es esta disponibilidad 24/7. Todos estos sistemas automáticos los vamos a tener disponibles en cualquier momento y no vamos a tener que depender de que si la persona está cansada o si se enfermó, que a veces en muchos aspectos de temas y de problemas concretos se depende de expertos que son muy escasos, que muchas veces lo tenemos uno o dos en una ciudad o incluso en un país, y entonces estos sistemas pueden apoyar a resolver determinados problemas de manera similar a como lo pudiera hacer un experto. Bueno, algunas aplicaciones que muy comunes en la actualidad de la IA, podemos hablar de la detección de correos spam, diagnóstico médico, análisis de patrones de consumo eléctrico, la misma recuperación de información en Google, en fin, reconocimiento de objetos en imágenes, la traducción automática, que es algo que constantemente estamos utilizando. Sin embargo, también hay algunos puntos negativos que pudiéramos tener en cuenta, que tal vez en la plática sea algo a tener en cuenta, ¿no? Como puede ser el efecto de tantas redes, de tanto transmisión de radiofrecuencia con Wi-Fi, Bluetooth, lo mismo en Internet de las Cosas, también los dispositivos LoRa que también generan radiofrecuencia, y todo eso puede afectar la salud, la privacidad. Esta necesidad de recoger datos para poder procesarlo hace que tal vez a veces las redes, los sistemas violen la privacidad y pudiera ser temas que hay que ver si hay que regularlo. El uso no ético de los métodos, muchas veces estamos hablando de que la tecnología no es mala ni buena, ¿no? Sino es el ver el uso que se le da. Y bueno, hay casos como Cambridge Analytica que fueron mucho más allá de lo que el uso ético pudiera pensarse, el deepfake, que podemos generar ya
muchos videos y utilizados para engañar, ¿no? Y se ven tan realistas que cualquier persona lo puede creer. DeepNote, que es una herramienta que se creó en un momento para poder, a partir de una imagen de una persona o de una mujer, obtener la imagen desnuda, ¿no? Y entonces eso viola muchos principios éticos. También podemos hablar de cómo puede afectar la sustitución del trabajo humano. Por ejemplo, ya hay muchos sistemas como Dolly que permite la generación de imágenes y pudiera de manera automática, a partir de un texto que uno le brinda, pudiera pensarse que en algún momento, no en la actualidad, pero pudiera reemplazar un poco el trabajo de diseñadores. O hay muchos sistemas que ya permiten generar automáticamente artículos periodísticos, no sé si llamarlo así, pero que se publican en medios de difusión, medios de prensa, que se generan automáticamente por bots. Entonces, también la programación, algo que nos toca un poco de cerca, ¿no? El GitHub Copilot, ya y otros sistemas similares nos permiten generar código de manera automática con muy buena precisión. En un futuro pudiera tal vez afectar también al trabajo humano, que habría que ver de qué manera. La discriminación que hemos visto que a veces al sistema, sobre todo de reconocimiento facial, que funcionan mejor con personas de una etnia que otra. Y bueno, son temas a tener en cuenta y que pudiéramos valorar, creo, en la plática. Y bueno, ¿cómo podemos aprovechar esto en el contexto latinoamericano? Creo que también lo pudiéramos hablar en la plática. Algunos aspectos creo que pueden ser la reducción de brecha. El software es a pesar de que a veces depender de transnacionales, que pudiéramos tener que pagar ciertos servicios, pero el software se puede desarrollar sin muchos recursos o sin tantos recursos y es algo que pudiéramos aprovechar y puede reducir brechas. No es lo mismo tener que comprar un aerogenerador o que cuesta muchos millones de dólares, sino desarrollo de software, también en los elementos de hardware libre para el Internet de las cosas, cómo lograr que estos sistemas permitan el ahorro de recursos, la protección del medio ambiente, la mejora de los rendimientos. Creo que todo esto puede ser muy útil en el contexto latinoamericano, cubano y mexicano en específico. Disculpen, creo que me pasé un poco de tiempo. No, creo que estuvo bien. Entonces, continuamos. Antes de continuar, me informan que hay una pregunta y la vamos a dejar ahorita en la mesa para discutirla cuando termine mi intervención. La arquitecta Elisa Guanosta nos pregunta qué opinamos o qué opinan de la automatización de los objetos y la vivienda. Entonces, creo que hay un buen espacio ahora para que terminemos. ¿O quieres hacer la intervención ahora, Luis? Y ahorita le respondemos la opinión que tenemos a la arquitecta. Y bueno, si no hay más, déjenme, yo hago una intervención pequeña y continuamos con este desarrollo de este tema. Sí. Y acá. Ver. Un momento, una disculpa por la demora. Dejo de compartir esto. Compartir pantalla. Es este de acá. ¿Cómo lo pongo en pantalla completa, maestro? F11. A ver. Yo creo que acá. Ya vi. Perdón por la interrupción. Bueno, muy rápidamente voy a hablar 5 minutos. Posiblemente mi presentación va muy enfocada a ampliar las dudas, a ampliar el objeto de estudio que tenemos, porque analizando este tema y tratando de armar una plática de esto, me costó mucho trabajo. Cada vez que yo abría un nuevo tema era un rabbit hole. Esta cuestión que dicen que es como entrar a un lugar desconocido, pero totalmente fascinante y totalmente apasionante. Me presento para las personas que nos están viendo en vivo. Soy el profesor Julián Covarrubias Valdivia, pertenezco al posgrado en diseño industrial, doy clases aquí en la parte de tecnología con el profesor Iroel
y estamos un tanto al cargo del área de los laboratorios y del Fab Lab. Ahorita vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre la parte de lo que es Fab Lab, porque, bueno, también es el interés, ¿no? De por qué parte de aquí estos análisis. Entonces, bueno, muy rápidamente, creo que lo que yo me gustaría, a partir de las pláticas que hemos estado escuchando ahorita con nuestros compañeros, las tecnologías digitales es este manejo de la tecnología o de los códigos que tenemos los humanos, y los tenemos desde la primera escritura hasta el día de hoy. Encontré este documento de la ONU en su 75 aniversario que menciona que es la primera vez en la historia de la innovación que avanza tan rápidamente como lo han hecho las tecnologías digitales, ¿no? Y ellos mencionan de forma muy positivista que en apenas 20 años se ha llegado a cerca del 50% de la población del mundo en el desarrollo, ¿no? Y ha transformado este desarrollo a las sociedades. Requiere, entonces, esto todavía ampliar su campo de aplicación para que exista mayor acceso, mayor conectividad, mayor equidad, hablan de la palabra equidad, y un mayor desarrollo de las sociedades. ¿Qué tecnologías digitales y cómo las podemos relacionar a estas tecnologías digitales con lo que hacemos en las sociedades? Y bueno, creo que esto es, cualquier avance tecnológico en materia de tecnología digital hace que todo sea cada vez mejor, ¿no? Yo lo pongo sobre la mesa y lo que mencionabas ahorita, Luis, el que hacer uso de estas tecnologías y cada persona que le da un sentido a esta tecnología puede tener una connotación negativa o una connotación positiva, o una cuestión ética negativa o una cuestión ética positiva. Habrá que problematizar el tema y hacer mención posteriormente sobre la ética del uso de la tecnología y cómo la podemos hacer más humana, cómo la podemos contextualizar a lo que vivimos actualmente. Y bueno, ahorita voy a hacer un recuento muy rápidamente de esta cuestión que nos preguntaban ahora, ¿en dónde se ha metido la tecnología digital? En todos lados. El hablar de que el 50% de la población mundial tiene acceso a estas tecnologías, habría que ver qué tipo de tecnologías. Muy importante mencionar la parte de estar interconectados todo el tiempo. Muy importante mencionar los ambientes o ecosistemas que cada tecnología requiere para hacer esta comunicación. Y bueno, me gustaría, mira, esta cuestión yo la armé en esta parte de la plática. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Ok. La parte de la brecha generacional me llamó mucho la atención. Hoy día, inclusive me adelanto, acaba de salir esta portada en la Gaceta de nuestra universidad que mencionan que personas mayores son las personas más aisladas con esta hipercomunicación, hiper bañados de tecnología. Me parece que hay una cuestión muy interesante donde vemos que convivimos en el continuo actual, baby boomers, personas que nacen a partir del 46, en estos cohortes generacionales que manejan para los estudios, y ellos ven todo el desarrollo desde la teoría de la cuestión digital hasta el día 22, todas estas aplicaciones a la N potencia. Y también tenemos gente que generación X, personas que andan ahí de 65 al 80, generación Y o millennials, que son gente que ya nace y que da por sentado que existen estas tecnologías digitales y esta comunicación, y tecnología Z, los Zoomers, estas personas que también ya nacen y dan por hecho que existe banda ancha, que dan por hecho que existen estas cuestiones en casa, que tienen un plano donde pueden interactuar y comunicarse a todo el mundo. Y bueno, esta última parte que es la generación alfa, las personas que están naciendo actualmente, ¿qué va a pasar con ellos? Y un tanto intentando entender la perspectiva de esto, porque la ONU hace mención de un periodo muy particular, 2025-2030. Este espacio va a ser importante para el desarrollo futuro. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué tantas oportunidades? Ya ha habido ahorita la mención del profesor Bernardo, del maestro Iroel, los países latinoamericanos, ¿qué papel tenemos ante
estas vanguardias que se dan en otros lugares. Somos adoptadores de tecnología, pero estas vanguardias, ¿qué pasa? Hay algunos, lo mencionaba Bernardo hace rato, en Alemania se gesta este término de la tecnología 4.0. Y yo lo que encuentro es que hay un término que se llama cibermuro de Berlín. Estas brechas que se generan de las personas que van a la vanguardia contra los que vamos con la adopción tecnológica, y tenemos esto que nos bloquea. A pesar de que tenemos hiperconexión, a pesar de que tenemos acceso a la gran mayoría de las cosas que están publicadas, todavía existe esta cuestión. Y bueno, existe un problema muy particular y muy puntual con las personas que son baby boomers. ¿Por qué existe esta brecha generacional? Las interfaces no responden a sus necesidades, los lenguajes no responden a sus necesidades, los hardware o las cuestiones tangibles no responden a estas necesidades. ¿Y por qué se están quedando? Solamente para presentar la gráfica y un poco ubicar quiénes son estos cohortes generacionales. Aquí aparecen los baby boomers en un color azul, la generación X, generación Y, generación Z. Nosotros como generación X, yo pertenezco a esta parte, estamos considerados dentro de este estudio de cohorte generacional en la última parte, como personas que en teoría tendrían que estar en lugares importantes, teniendo decisiones importantes. Y los que siguen, la generación Y y los llamados millennials, son personas que van a convivir con todo lo que estamos dejando nosotros como el resultado de esto. ¿Qué o cuáles encontré que eran estas tecnologías digitales? Y por eso la mención que nos hacían ahora en línea. TV y cable digital. Existe un gran cambio de los años 50, 60, 70 a lo que nos presenta ahorita la tecnología para poder difundir la información. La fotografía digital, evidentemente, el dispositivo hoy por hoy, un teléfono inteligente, contiene estos aparatos integrados para poder hacer estas interacciones. Comunicación digital, teléfonos digitales, videojuegos. De los videojuegos, como paréntesis, salen muchas innovaciones para aplicarlos a otros campos. Cafeteras, refrigeradores inteligentes, el Internet de las cosas o IoT, cocinas, aspiradoras, las compras como se hacen actualmente, la medicina como se realiza actualmente, los equipos de sonido digital, las impresoras digitales, el video digital, y por último, y no menos interesante, el dinero digital. Lo dejo como mesa planteada. El futuro digital es para todos, y me gustaría saber su opinión sobre la parte de los países latinoamericanos frente a los países que van en estas vanguardias. El futuro del trabajo, esta mención que se hace sobre el trabajo a distancia nos va a ayudar. El futuro de los datos, ahorita mencionabas, Luis, existen ciertas cosas que en el futuro de los datos y el manejo de los datos hay mucho valor. Existe ética y legislación alrededor de esto. El futuro de los medios sociales y el futuro del ciberespacio. Y esto que menciono yo, que es el muro de Berlín digital. Con esto yo termino mi presentación y si quieren dejo de compartir la pantalla para que podamos empezar a charlar. Y si quieres, podemos abocarnos también a contestar ahora mismo esta pregunta que nos hace la persona que está visualizándonos. Nos decía que, ¿qué opinábamos de la automatización de los objetos y la vivienda? Que todo avance tecnológico siempre tiene su aspecto positivo, ¿no? Desde el punto de vista de la vivienda, creo que puede ser muy útil, sobre todo desde el punto de vista del ahorro de recursos. Creo que todas estas soluciones de domótica que permiten la reducción del consumo eléctrico, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de las personas, la climatización personalizada a partir de específicamente qué temperatura existe. Todo este tipo de cosas creo que son soluciones que son muy útiles y que pueden ayudar a resolver muchos problemas, sobre todo desde el punto de vista del consumo de recursos. La parte negativa que siempre voy a ver en este lado es en los datos, ¿no? Al final estamos conectados, estamos enviando información de la presencia constantemente de la entrada, de la salida. Son muchos datos personales
Y creo que lo más importante no es regular la tecnología, sino regular el uso de la tecnología y regular el uso de los datos por, sobre todo, las empresas que muchas veces son las que almacenan estos datos. Ayer mismo estábamos comentando en privado que con las amistades de un amigo que se dio baja de Facebook, sin embargo, sus datos siguen ahí, y entonces dice, bueno, si yo quise darme baja, ¿por qué tienen que mantener mis datos en sus servidores, ¿no? Y así, bueno, esta alta conectividad, esta alta transferencia de datos hacia las grandes empresas, o incluso tal vez no tan grandes, pero que de todas maneras te gestionan cierta información del sistema que tú tienes instalado, pues creo que ese sería el reto fundamental, ¿no? Ver cómo lograr legislar, porque nunca se va a evitar la tecnología, no creo que la vamos a controlar. Lo que podemos es controlar ese uso y legislar para ver cómo esos datos, cómo el uso de esa tecnología puede ser lo más útil posible desde el punto de vista de los beneficios y cómo podemos contrarrestar ese efecto posiblemente negativo. Creo que es lo... De acuerdo, yo coincido con lo que estás mencionando, Luis. A mí me hace un poco también... resuena, ¿no? Un poco en esta idea de los ecosistemas que mencionaba, de los sistemas. Ya no es tanto la vivienda que tan interconectada pudiera estar o no, y que pudieran estar percibiéndonos y sensándonos y viéndonos durante todo el tiempo, que es un espacio privado, que es un espacio de nosotros, sino los ecosistemas como los elementos de relojes nuevos biométricos que inclusive no están en tu vivienda, sino están en tu cuerpo. Están sensando estas cuestiones, están viendo tu actividad cardíaca, tu actividad metabólica. Algunos tienen oxímetros que te permiten ver qué tanto la persona está respirando bien, mal, y determinando posiblemente o no si vas a tener buena salud. Entonces, existe esta brecha. Creo que el interés particular sería que las personas abocadas a las cuestiones legislativas cubrieran estos huecos que pudiera haber como adoptadores de tecnología nosotros, a tener estos datos con nosotros, que los datos sirvan a la persona y no sirvan a otros intereses. El tener en la parte positiva de tener estas cuestiones intercomunicadas dentro de la casa, podríamos mencionar que el mismo reloj puede detectar cuando una persona mayor cae y entonces detonar en ese momento una emergencia y llegar las personas de ayuda de forma muy oportuna. Este mismo reloj podría determinar la seguridad de las personas menores o de los niños, en dónde están en todo momento y si están haciendo alguna actividad que conlleve riesgo o no riesgo. Y estas cuestiones a lo mejor más cotidianas, como por ejemplo un refrigerador interconectado que te dice si los alimentos que están al interior están en buen estado, hay que recuperarlos de cierta forma. Se podría personalizar el esquema de alimentos que se tienen allá adentro para que la persona que está en la tienda te pueda llevar estos alimentos que a ti te gustan o recomendártelos en esa forma. Pues es un tanto mi comentario de tener estas cuestiones adentro. Yo no sé si nace de la necesidad identificada de las personas que vivimos en cada una de las viviendas, el decir necesitamos IoT y los necesitamos integrar, o de tener estas cosas ahí surgen del resolver más problemas para las personas. No sé si es una interdependencia, no sé si es una simbiosis o no sé si es qué cosa. Me queda claro que a donde vamos es a tener más. Es un tanto interesante y me resulta muy interesante también desde el punto de vista del diseño industrial. Como FabLab, creo que el espacio está hecho como nodo para que las personas se acerquen, conozcan ciertas tecnologías y puedan conocer y avanzar rápidamente. El FabLab como nodo de desarrollo creo que queda como un espacio para motivar a cualquier tipo de persona en la población a desarrollar estas cosas, a cualquier inquietud, ir a resolver y entender estas nuevas tecnologías y a partir de eso, en una de esas generar innovación, son puertos de innovación. Entonces,
pues con eso me gustaría a mí terminar. No sé si hay alguna otra duda o Luis. Quisiera comentar aspecto del FALDA, ¿no? El FALDA creo que nosotros teníamos una visión antes de esta visita acá con usted, y ahora tal vez nos llevamos una un poco más completa. Creo que el FALDA lo habíamos visto siempre desde ese punto de vista de la promoción de tecnología, desde de la promoción de la innovación de base tecnológica, que creo que puede ser muy útil, sobre todo por el abaratamiento que ha tenido últimamente, pero también este tipo de debate de analizar no solo la tecnología, no ser tan tecnicista, sino también esa implicación social, toda esa repercusión que puede tener la tecnología, tanto bueno, positiva como negativa, pero pensarlo, ¿no? No es ver el problema después que ocurre, sino desde el punto de vista, desde la construcción de la tecnología, pues ya pensar en qué implicaciones puede tener y en cómo poder prever esas posibles implicaciones negativas y contrarrestarlas. Creo que el FALDA es un ambiente muy propicio para todo este tipo de intercambios y que hay que aprovechar. De acuerdo, coincido y nos quedamos con esa tarea, ¿no? Para las personas que nos están visualizando, las universidades nos quedamos con esa tarea de hacer la reflexión, de hacer esta cuestión como generadores de ideas, como generadores de las necesidades, cómo lo podemos hacer con mayor ética y de una forma más óptima. Por mi parte es todo, maestro. Agradezco. Muchas gracias por la invitación. Agradezco la cámara, muchas gracias. Cambiamos al siguiente grupo, por favor. Muy bien, regreso aquí para presentar a nuestro siguiente invitado. La siguiente colaboración es híbrida. Una de las personas que vamos a estar en la mesa está a distancia, es la maestra Erika Cortés, y me gustaría que empezara tú, Jerry, para empezar el siguiente tema. Por favor. Ahí se escucha bien. Tenemos un delay, si quieres ir compartiendo. Entonces, compartir. Ahí se ve. Sí. Ok. Entonces, como decía, soy profesor de la Universidad de Santo Espíritu, del mismo departamento que los profesores anteriores. Entonces, quería presentar un acercamiento de la impresión 3D desde el punto de vista de cómo se lleva en Cuba. Entonces, primero partiendo, retomando quizás el concepto de lo que es la impresión 3D, ya que es un proceso en el que se crea un objeto físico en 3 dimensiones, por supuesto, a través de un objeto o modelos digitales, usando una impresora 3D que puede usar diferentes tecnologías, materiales, para ir superponiendo capas hasta crear una réplica perfecta de aquello que se desea crear o modelar. Voy a continuar hablando principalmente de las ventajas que se acercan más al entorno, al contexto de Cuba. Primeramente, hablar de la versatilidad que tiene esta tecnología
ya que representa una revolución para la manufactura de productos, ya que una sola impresora 3D es capaz de realizar infinidad de productos distintos, teniendo en cuenta que la mayoría de la gran parte de la manufactura actual se realiza por máquinas específicas con funciones bien limitadas para aquello para lo cual está diseñado, y si el producto que queremos crear en un momento determinado cambia, entonces tendríamos que cambiar la tecnología o la máquina tendría que ser readaptada. Otra de las desventajas, pudiéramos decir, que es la flexibilidad y el prototipado rápido, dado que el límite solo es la imaginación y la capacidad que se tenga de representar ideas en 3D, ya que permite realizar prototipos de productos con facilidad, lo que puede implicar en la mejora del diseño que se tiene de un producto o la idea que se tiene en ese momento. Luego, podemos ver que la impresión 3D tiene una gran accesibilidad. Tenemos que partir que cuando hablamos de producción convencional, se requiere de operadores o de equipos o de operadores con experiencias en esos equipos que se están usando para crear el producto, y el uso de una impresora 3D requiere solo de un operador sin demasiada especialización en lo que se está creando. Por lo tanto, con la impresión 3D, un operario es capaz solo de tocar un botón y la máquina va a realizar el proceso siguiendo un proceso automático, y permite esa ventaja, ¿no? A seguir, podemos decir también que es un proceso de producción con la impresión 3D. Tenemos una producción rápida, ya que la velocidad con la que una impresora 3D puede producir un modelo es un gran beneficio al usar esta tecnología en comparación con los métodos de fabricación antiguos, ya que el proceso que debe transitar un producto desde su diseño, desde su idealización hasta su comercialización, se hace de forma más rápida cuando hacemos uso de esta tecnología, como es la impresión 3D. Otras ventajas es la personalización, una de las más atractivas, ya que permite la realización de tus propios objetos, prendas, productos, de una forma más personalizada y exclusiva, que en esencia es la posibilidad de realizar todo aquello que deseas y de la forma en que deseas crearlo. Y no menos importante, pero bien interesante, la ventaja de que se crea una comunidad abierta donde la democratización de la producción digital ha empoderado al usuario, con muchos fabricantes de nivel aficionado, ahora arreglando y creando sus propias cosas en lugar de simplemente reemplazar y comprar objetos nuevos que se ajusten o se adapten a sus necesidades. Permitiendo compartir y divulgar las ideas a toda una sociedad interesada en esta tecnología. Estas básicamente son las ventajas más importantes, y mirando todas estas ventajas, llevándolo ya al contexto cubano, podemos decir que se han visto principalmente con fines médicos. Quizás en la historia de la impresión 3D en Cuba este sea el mayor impacto que se ha tenido ya desde el año 2008 en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales asociado a la Universidad de La Habana. Se han desarrollado productos como lancetas láser para la toma de muestras de sangre, representación de tumores ubicados en partes del cuerpo humano de difícil acceso, para luego lograr un tratamiento, es decir, se imprime este objeto extraño dentro del cuerpo humano, y con esta posibilidad los doctores pueden idear tratamientos específicos para esa dolencia. Y quizás uno de los más
importante dentro de la pandemia que ha azotado todo el planeta, es que en Cuba se ha logrado la producción de un ventilador pulmonar de altas prestaciones por parte del Centro de Neurociencia de Cuba. Y hay que decir que esto fue posible gracias también a la posibilidad de tomar modelos de partes y piezas publicadas libremente en Internet, lo que propició tener un producto funcional en un tiempo récord. Sin esta tecnología hubiese sido bastante complicado llegar a este resultado. Esto tomando en cuenta los fines médicos, pero también podemos decir que la impresión 3D en Cuba ha sido usada en la restauración, un elemento muy importante, dado que estamos recuperando, estamos manteniendo la historia de nuestros países y en Cuba se tiene mucho interés en esto. Y en este sentido, hace unos años la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana emprendió labores de restauración en el Palacio del Segundo Cabo, uno de los palacios más lujosos que tiene el país desde la época colonial, donde se enfrentaron a la dificultad de restaurar una lámpara de 1,2 metros de tamaño, donde había una corona que pertenecía a una de las bombillas de la lámpara y que se había dañado completamente, para lo cual solo se contaba con fotos para poder reconstruir este objeto. Y a pesar de tener gran experiencia esta oficina en las acciones de restauración, prácticamente solo fue posible a través del modelado de esta pieza en 3D, lo que permitió luego imprimir un modelo para este objeto y lograr la restauración de esta importante pieza histórica en nuestro país. Por tanto, podemos decir que ¿cuál sería el presente y el futuro de la impresión 3D en Cuba? Principalmente es que se ha logrado una comunidad de makers de diferentes edades y especialidades dispersos por todo el país. Todo esto propiciado a partir de la tecnología de modelado 3D, impresión 3D, fabricación digital. Y se ha logrado también la socialización de conocimiento y know-how entre diferentes grupos, es la democratización, la socialización de la información. También ha permitido la fabricación distribuida de modelos, prototipos y piezas. Marcado también en esta etapa de pandemia, también hemos visto en el país diferentes grupos de makers que han contribuido a la fabricación de pantallas de protección anti-COVID, que de una forma, si se hubiese creado centralizado en una sola zona del país, hubiese sido muy difícil distribuirla, pero con esta posibilidad de fabricación distribuida fue bastante positivo y fue útil al combate de la COVID. Y por último, ha permitido el trabajo colaborativo que decididamente es un elemento que va a continuar creciendo en futuro momento. Por lo tanto, la propia Universidad de Santo Espíritu tiene un grupo de proyecciones para impulsar esta tecnología, parte principalmente de implementar principios metodológicos para educar en la fabricación digital de la carrera de Ingeniería Informática, crear, recopilar y aplicar buenas prácticas en la fabricación digital en la educación, introducir este componente, promover actividades pedagógicas con diferentes instituciones educacionales para socializar la filosofía do it yourself. Y por último, pensamos que impulsar intercambios entre instituciones con experiencia en la fabricación digital, tanto nacional como internacional. Estas serían las principales ideas que tenemos a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, le damos la palabra a la maestra Erika Cortés, ya remota. Muchísimas gracias, maestro Iro. Estoy compartiendo mi pantalla. Creo que ya se puede ver, ¿verdad?
Listo, ¿me escuchan? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, pues justo creo que esta presentación que nos ha hecho el profesor Jarvin, pues nos ayuda bastante como a plantear y a posicionar, digamos, pues lo que ahora voy a presentar, ¿no? Como fundamentos de estas tecnologías de impresión 3D y su acercamiento desde pues las experiencias que tenemos en el posgrado de diseño industrial. Entonces, un poquito como antecedentes, me gustaría mencionar que, bueno, esta área de manufactura digital se conforma a partir de un proyecto que se desarrolla en el 2008, que tenía por título Ecovía. Este proyecto tenía como alcance el desarrollo de un prototipo del primer vehículo compacto mexicano híbrido, ¿no? Entonces, el planteamiento era su funcionamiento a partir del hidrógeno, las celdas de combustible y la energía. Más tarde, en el 2015, se solicita en esta área de manufactura digital que se incluya en la red de FabLab, y en el año de 2018 se termina aceptando y pues se le da el nombre de UNAM FabLab. Esos serían como nuestros antecedentes. El día de hoy voy a presentarles básicamente, digamos, como una pequeña recopilación de proyectos que hemos desarrollado en posgrado de diseño industrial. Cabe mencionar que, bueno, esos proyectos han sido de algunos alumnos que tienen formaciones no necesariamente en diseño, pero que se han dado cuenta que la impresión 3D les da, digamos, como estas posibilidades de poder experimentar y ver hasta cuáles, digamos, cuáles son como estas dificultades, estos obstáculos, incluso a reflexionar sobre los planteamientos que ellos están haciendo a partir de sus investigaciones. Entonces voy a iniciar con el primer proyecto de investigación, que es del alumno Jonathan Ubera, y él desarrolla esta investigación que se llama fotocelda de uso doméstico para el cultivo de microalgas de alta proteína. Y bueno, pues esta investigación básicamente combina la tecnología de microalgas, la ingeniería y las metodologías de diseño para obtener un sistema de un fotobioreactor para la producción de alga espirulina, ¿no? En la pantalla vemos esta, digamos, como contenedor que tiene este líquido verde, y en realidad ese líquido verde está, el color está producido por estas algas. Este sistema tecnológico es controlado por el usuario a través de una aplicación para dispositivos móviles. Se genera biomasa microalgal de una calidad con alto valor nutrimental para su uso como alimento humano. Además captura el dióxido de carbono de la atmósfera y genera oxígeno limpio. Se puede observar en este proyecto que las metodologías de diseño y de prototipado del producto desarrolladas con el objetivo de socializar la tecnología de microalgas tienen un enorme impacto en la mejora de los sistemas. Durante el proceso fue posible visualizar la convergencia entre el diseño de producto y la biotecnología para el mejoramiento del sistema. Desde la conceptualización hasta la socialización, se fueron pasando por diversas estrategias de diseño, optimización de procesos de producción y la prolongación de la vida útil. También este proyecto demostró que la manufactura de un fotobioreactor microalgal a través de herramientas y metodologías de diseño es plausible, considerando aspectos científicos y tecnológicos en el diseño de sistemas cerrados del cultivo de este tipo de algas. La validación de este sistema, el alumno la trabajó a través de datos cuantificables que obtuvo y bueno, pudo medir la biomasa, la variación del potencial de hidrógeno, temperatura utilizando hardware basado en el código Arduino, ¿no? Entonces hizo, digamos, que una fusión de conocimientos. El desarrollo del prototipo se hizo a partir de diversas iteraciones, ¿no? Tenemos algunas fotografías en donde vemos que muchas de las piezas de este prototipo el alumno las fue mejorando conforme iba viendo las capacidades de los materiales, sus propiedades, y trabajó mucho también la parte de la usabilidad, ¿no? Hizo esta observación participante con algunas personas, con los usuarios, y entonces se dio cuenta qué tan fácil era que el usuario intuyera el funcionamiento de este objeto.
Dentro de las cosas que el alumno plantea es que él habría deseado llegar a un desarrollo más avanzado, sin embargo, considerando los recursos disponibles y el entorno del desarrollo, se considera que los resultados y cualidades de la fotocelda poseen un gran valor de aportación, tanto en el área del diseño de producto como la biotecnología. Y bueno, otra de las cosas, digamos, que él encontró a partir de este proyecto es que tiene un potencial de suministrar una fuente de proteína de gran calidad a los usuarios. Es decir, digamos, las aportaciones de este proyecto es una alternativa muy grande a lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, creo que terminó planteando como muchas cosas a partir de este proyecto. Bueno, me voy a pasar al segundo proyecto que quisiera resumir. Este proyecto lo desarrolló el ahora maestro David Molina, y el título es Biodiseño con lufa cilíndrica para aplicaciones en el diseño a base de fibras naturales, ¿no? Cabe mencionar que la lufa cilíndrica es esta zacate que conocemos, ¿no? Que es una planta y que eventualmente el fruto, pues del fruto podemos obtener este zacate. Lo que él trabajó fue las transformaciones de los frutos mediante la implementación de barreras físicas. Como antecedente, la artista gráfica Tomiyuki Ono, en la década de los 70, había realizado una exposición en la Galería de Tokio, donde presentó frutos de sandía con forma cuadrada. Y entonces, bueno, esta persona estuvo trabajando después patentes, ¿no? Para utilizar las barreras de acrílico para darle forma pues a otros frutos. Los resultados obtenidos en esta investigación pues indicaron que es posible biodiseñar la fibra obtenida de los frutos de la lufa cilíndrica. En relación al diseño de la forma de la fibra, es posible aprovechar su estructura natural y darle nuevas aplicaciones, maximizando su potencial como material alternativo. En este caso, se experimentaron con envases y embalajes. La investigación del uso de moldes para modificar la forma de los frutos anteriormente ha sido limitada a patentes. Sin embargo, mediante la investigación existe un antecedente de quien utilizó modelos impresos en tercera dimensión combinados con el termoformado para crear moldes con el objetivo de realizar biodiseños mediante la manufactura digital de raíces, proporcionando un molde como barrera de contención. Adicionalmente, bueno, pues el biodiseño de este material requiere el entendimiento de las necesidades biológicas del organismo que lo produce, así como proveer a esta planta de las condiciones adecuadas para su desarrollo. La creación de moldes es necesaria para formar barreras tridimensionales que condicionan el crecimiento del fruto de acuerdo con formas predefinidas. En este caso, la impresión 3D permitió democratizar pequeñas producciones, reduciendo el costo, así como el tiempo de producción, y en conjunto con el biodiseño, romper limitaciones de recursos técnico-productivos y de herramientas con la creatividad y el diseño computacional. También una de las cosas que se experimentaron en este proyecto fue el uso de los materiales, ¿no? Y entonces, bueno, el alumno utilizó el PLA como material de fabricación de los moldes, dado que reporta que también es un material biodegradable y compostable, y que con un tiempo de degradación en el ambiente puede durar de 6 meses a 2 años, comparado con pues, lo que tarda en biodegradarse un plástico convencional, que son 500 a 1000 años. Entonces, esta pues fue como, digamos, una de las aportaciones más interesantes del proyecto, dado pues que se hace como una fusión de conocimientos. La biomanufactura digital de procesos abre estas oportunidades al biodiseño al permitir determinar la geometría de frutos de fibra de la lufa cilíndrica y así proveer alternativas al uso de materiales sintéticos como espumas plásticas, que normalmente son utilizadas para rellenos textiles, empaque de objetos, aislantes térmicos y acústicos. Los cambios en la morfología de la fibra generados desde este diseño parametrizado pues, permiten utilizarla en aplicaciones donde se requieren formas tridimensionales que anteriormente eran logradas mediante la inyección de espumas en moldes, lo que actualmente no es posible con su
geometría natural, pero puede también ser laminada y además tiene la tendencia a retornar a, digamos, su forma en presencia de humedad. Los frutos de esta planta tienen características que la hacen adecuada para la aplicación de diversas situaciones y pues también digamos que tiene una propiedad de evitar la proliferación de hongos, ¿no? Entonces se descubrieron como bastantes características del material y entonces pues esto también le dio como muchísimas posibilidades de exploración a la investigación. Y finalmente les voy a presentar este último proyecto que fue realizado en el 2019 por el alumno Aaron Ortiz y el título de la investigación es Diseño de andamios celulares para la regeneración ósea en impresión 3D. Y bueno, pues a partir de esta investigación se desarrolló una impresora que reproduce estructuras porosas muy pequeñas con alta resolución, semejantes a los huesos, con materiales biodegradables. El prototipo, que fue denominado Biomaker, se presentó en el Global Grad Show de 2019 en la semana de Dubai Design Week, que es un encuentro en donde estudiantes académicos, empresarios e inversionistas del mundo exhiben, dan a conocer, analizan y evalúan proyectos de diseño. Una de las ventajas de esta propuesta es el bajo costo en comparación con aparatos similares que ofrece el mercado, además de que cuenta con una campaña de esterilización de materiales dentro de ella. Uno de los objetivos fue disminuir aún más los costos para que se pueda adquirir por laboratorios de ingeniería de tejidos y tener mayores avances científicos. El proceso explicado en términos generales es el siguiente. En el laboratorio de manufactura digital del posgrado de diseño industrial se trabajaron archivos digitales para obtener una tomografía de los huesos. Estos se convirtieron en un modelo 3D. Luego se imprimieron los andamios, digamos que son esas estructuras biológicas diseñadas para ser implantadas y reemplazar o restaurar tejidos con cierta geometría y porosidad, dependiendo de la zona del hueso que se pretende recuperar. Y finalmente el archivo digital se envía a la impresora para que se construya capa por capa cada poro de la pieza. Una vez listo el andamio, se manda a ingeniería de tejidos, donde se aplica el cultivo celular para que se reproduzcan las células y los primeros resultados se pueden observar de 3 a 7 días, pero para obtener el tejido como tal deben pasar al menos 3 meses. La ventaja de estos andamios es que son biodegradables y se reabsorben en el organismo. Con ellos se pueden sustituir injertos metálicos o cerámicos que, aunque no son tóxicos, sí producen malformaciones en los huesos y evitan que sane de manera adecuada, porque no son estáticos y además se mueven de acuerdo a las cargas que soportan. Esta impresora o Biomaker trabaja con ácido poliláctico, que es un polímero económico obtenido de plantas, cebada, trigo y maíz, incluso de la leche. Y tiene grandes posibilidades en el organismo y puede usarse no solo para andamios de regeneración celular, sino también en guías quirúrgicas sin tener ningún riesgo para los pacientes. Entonces, bueno, pues esta es una muy rápida presentación de algunos proyectos que hemos desarrollado en conjunto con los diversos campos de conocimiento de la maestría. Y bueno, pues vale la pena recalcar que el uso de la impresión 3D pues ha abierto como las posibilidades de experimentación y el entendimiento de estos proyectos de investigación desde diversas perspectivas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, entonces, pues tenemos aquí diálogos, si gustan. Ustedes dos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, si tiene alguna duda, no sé, algún comentario. A mí me gustaría preguntarles justo, digamos, qué posibilidades han ustedes descubierto a partir de esta implementación de la impresión 3D para, digamos, los proyectos que ustedes desarrollan en la universidad. En estos momentos la universidad, específicamente nuestro departamento, está tratando de crear un grupo de investigación basado en el uso de toda esta tecnología, aplicando la industria, es decir,
Internet de las cosas, la inteligencia artificial, pero todo esto tiene que ir de la mano con la fabricación digital, producto de las ventajas que, como hemos visto tanto en su exposición, en las experiencias que hemos tenido por otras instituciones en nuestro país, de poder crear prototipos de forma rápida, lo que nos permite avanzar en las investigaciones que tenemos. En estos momentos nosotros queremos realizar investigaciones enfocadas en la agricultura de precisión, específicamente la agricultura inteligente, usando sensores distribuidos tanto en campo abierto, cultivos, como en casas de cultivo, farmhouse. Esta posibilidad solo, es decir, podemos avanzar si logramos hacer un grupo de prototipos de mods que nos permitan dejar estos sensores de forma desatendida, ¿verdad? Entonces, eso podemos decir que necesitamos de la interacción de todas estas tecnologías para poder lograr el objetivo, que es básicamente mejorar la producción de alimentos como elemento importante o punto fuerte en nuestro país, como uno de los objetivos principales que tiene el país en estos momentos. Y esta es lo que es la impresión 3D, nos posibilita grandemente avanzar en estos sentidos. Sí, me llama la atención esto que nos comenta de la agricultura inteligente. ¿Nos podría comentar un poquito más sobre esa área? Bueno, la agricultura inteligente se basa en medir con sensores las características de un cultivo, características medioambientales en determinadas zonas, de forma tal que, como habían explicado los colegas anteriores, se pudiera recopilar la información. No ser de la recopilación sería desatendida, no ir con un instrumento de medición de forma puntual, sino a través de sensores tener esas mediciones que luego se van a almacenar en servidores y se puede aplicando la inteligencia artificial a todos estos datos, porque si medimos esta información, si medimos la cantidad de información que se puede recopilar a diario por varios meses, entonces es un cúmulo de información bien grande que solo puede ser procesada haciendo uso de estas técnicas de machine learning, análisis de datos, inteligencia artificial, modelos predictivos que nos van a permitir tomar decisiones sobre determinadas características o condiciones que puedan surgir en un momento determinado, en una parte específica de una plantación. Puede ser aplicado incluso a cualquier tipo de plantación, siempre que se cuente con esta información. Bien, y el funcionamiento de estos proyectos es a partir de la multidisciplina, digamos, planteándolo en términos de la UNAM, pues tenemos como este acercamiento con, pues a otras áreas, ¿no? En donde de pronto lo que los diseñadores no podemos conocer o manejar, lo terminamos, digamos, trabajando con otras personas, pero en el caso de la Universidad de Sancti Spiriti, ¿de qué manera trabajan? ¿Con quién, digamos, hacen como estas vinculaciones? Bien, la Universidad de Sancti Spiritu, como se mostró al inicio, es una universidad que tiene 35, 34 cursos, es decir, carreras, donde la mayor fuerza la tiene la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Hemos tenido estrecho vínculo con especialistas de esta facultad, lo que nos ha permitido crear una especie de interdisciplinaridad en el proyecto que queremos desarrollar, tomando conocimientos específicos tanto de esta facultad como conocimientos de la comunicación, porque necesitamos comunicarnos, divulgar la información para que otros componentes del desarrollo local de nuestra provincia se puedan incluir. Y como podemos ver,
todo lo que tratamos de hacer, no partimos de que tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo por nosotros mismos, sino que nos apoyamos en especialistas de diferentes esferas, en dependencia de los proyectos que estamos desarrollando. No solo estamos trabajando no solo estamos trabajando con la parte agrónoma, también tenemos proyectos con la parte de las telecomunicaciones, donde incluimos especialistas no solo de la parte educacional, sino, es decir, no dentro del Ministerio de Educación, sino empresas ya estatales, especialistas que salen del entorno académico, y nos ha permitido también lograr esta interdisciplinaridad. Bien, a mí me gustaría, digamos, como mencionar al respecto, que justo, digamos, este desarrollo de proyectos abonan mucho como al crecimiento de los alumnos, ¿no? Los alumnos de pronto que tenemos en nuestro programa de maestría tienen quizá una formación y al sentirse obligados a resolver algunas situaciones, ¿no? O lidiar con la falta de algunos conocimientos, permite que generemos como esta vinculación. Y algo muy interesante, digamos, como en términos del, digamos, el interés de los alumnos que buscan esta maestría ha crecido mucho en el campo de la tecnología. Creo que esta cuestión de la industria 4.0 pues ha ido mermando, ¿no?, en los intereses de los aspirantes, porque si bien nuestro campo de tecnología ahorita es uno de los más demandados, ¿no? Tenemos un montón de interesados en entrar al campo de tecnología y que al final, bueno, pues terminan desarrollando estos proyectos, no necesariamente, digamos, como sumergidos en ese campo, sino también haciendo estas vinculaciones, que para mí, como profesora del área de teoría e historia, me parecen como muy relevantes porque permiten al alumno no quedarse nada más como en esta parte práctica, sino también de pronto vincularlo a una reflexión teórica y llevarlo pues a estas aportaciones que es interesante. En nuestro caso, pues esta parte de la agricultura inteligente, pues no es algo, hemos tenido algunos proyectos en donde hemos trabajado con sensores, pero quizá esta área no es pues de tanta experimentación para nosotros. En este sentido también hablar para implementar un poco la idea de cómo es que trabajamos, que todos estos proyectos, en todos estos proyectos que nosotros tenemos están incluidos los estudiantes de diferentes años. Tratamos de que sea un proceso escalable. Por supuesto, somos una universidad que en este momento no tiene un posgrado en tecnología o específicamente donde estén marcados nuestros proyectos, pero se intenta que los estudiantes continuamente a partir del segundo año, tercero, cuarto año, se involucren desde el primer momento a las investigaciones que realizamos, que vean lo que hacemos. Y usted hablaba de que en la UNAM lo que se quiere es pasar de la práctica y desarrollar un poco la parte del análisis teórico, esa investigación teórica. Y por las características que tenemos nosotros en nuestra institución y de nuestra carrera, que no es tan práctica, sino que cae dentro del ámbito de lo que es el conocimiento, ya que es la producción de software, no producimos objetos físicos, tangibles, solo producimos software, que se puede decir poner la parte soft, parte suave. Entonces, llevar este conocimiento teórico a la práctica es lo que realmente incentiva a nuestros estudiantes. Por lo tanto, tenemos trabajo en sentidos contrarios, pero hacia un mismo punto en común. Es interesante recalcar eso. Muy bien, no sé si tengamos comentarios de las redes. Maestra Erika. Bueno, en este momento no tenemos comentarios propiamente dichos. Les daría las gracias por su participación. Permítame un segundo, estamos checando las redes sociales.
Preguntas me parece que no hay. Sí, a ver, vamos a abrir el micrófono allá. Hola. A ver si me escuchan bien. Entonces, existen ahorita mucho más que preguntas. Agradecemos la pregunta que nos hicieron. Muchas felicitaciones por parte de Maritza, Adriana, Oliurca Padilla, Álvaro Guerra, Aneris Carabeo, Sandra Pérez, Adriana S. Arrocha, a la arquitecta de posgrado de arquitectura de la FES Aragón, Claudia Sánchez, Oliurca Mari. Son muchas felicitaciones para nuestros invitados. Creo que les pareció muy interesante la propuesta que hicieron y pues bueno, por nuestra parte no nos queda más que agradecer su participación. Ahorita no hay ningún otro comentario más. Okay. Bueno, en ese caso agradezco toda la participación de ustedes, maestra, maestro también. Cerraríamos esta sesión por el día de hoy con esto. Los invitamos a que el día de mañana nos sigan también en la sesión de Pechacucha, en la cual estudiantes de distintos espacios nos presentarán algunas partes de sus investigaciones. Muchísimas gracias y hasta pronto.